El miedo que no confieso. Todos tenemos miedos que no confesamos, cosas que guardamos, nuestros propios esqueletos en el armario. Pero ¿qué miedo llevas ahí dentro y nunca te atreves a nombrar? Ese miedo que escondes incluso de ti mismo porque te aterra enfrentarlo. Ese miedo que aparece cuando está todo en silencio, cuando la luz se apaga y tu cabeza empieza a hablar más fuerte que todo lo que nos rodea. Ese miedo que nos hace pensar cosas, que nos hace creer cosas, que nos hace sentir que los mitos son reales. Y hoy quiero hablarte de eso, de ese miedo que no confesamos, que no confieso. Soy Joshua Podstock, psicólogo clínico, y en este espacio vamos a abrir la puerta a esa sombra que todos tenemos dentro, en este pequeño experimento nuevo que estamos titulando Entre la claridad y las sombras. Aunque casi siempre preferimos esconder los miedos, ¿no? El miedo puede aparecer como una sombra cotidiana. El miedo nos acompaña desde que nacemos. Todos hemos sentido miedo. El primero es el miedo a separarnos de nuestra mamá, ¿no es cierto? Ese miedo a perdernos, a quedarnos solos, abandonados en el mundo. Después crecemos un poco y tenemos ese miedo a la oscuridad, a lo desconocido, a lo que no vemos, a lo que no sabemos. Más tarde, en el colegio, miedo a no ser aceptados por nuestros compañeros, en el grupo, en la vida. Y aunque cambiamos con el paso de los años, crecemos, estudiamos, trabajamos, el miedo sigue ahí, silencioso, pegado a la piel. Lo ocultamos detrás de palabras como no, estoy bien, no me pasa nada, tranquilo, yo puedo solo. Pero la verdad es que no estamos tan bien. Que si pasa, que a veces no podemos solos. El rostro del miedo cambia de persona en persona. Hay personas que tienen el rostro del miedo al fracaso, que sería como ese miedo que sentimos antes de una prueba, de un examen, de una entrevista o de una primera cita. El temor que nos hace pensar que no seremos suficientes para esa persona, aunque nadie nos haya dicho que no vamos a ser suficientes. Ese temor que nos paraliza, que nos roba oportunidades, que nos hace abandonar antes de empezar. ¿Cuántas veces tú y yo hemos callado lo que sentimos solo con el fin de no perder a alguien? ¿Nos traicionamos a nosotros mismos? ¿Es esa la cuestión? ¿Nos tragamos las palabras porque pensamos que el otro no lo va a soportar, lo que vamos a decirle va a doler? Y sí, quizás no lo soporte. Pero lo que es seguro, muy seguro, que no lo va a soportar eres tú. Porque nos quedamos con la verdad atorada en la garganta. Otras personas tienen miedo, el rostro del miedo a perder lo que amamos. Ese miedo que no hablamos mucho porque es incómodo, porque es el miedo a que la persona que amamos, hijo, pareja, padres, familia, un día no esté. Tenemos ese miedo a la muerte, a la distancia, a la ruptura, y por eso tendemos a vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Miedo a mirar al costado y descubrir que ya no tenemos a quien abrazar. Llevémoslo a algo que todos podamos observar. Veámoslo, por ejemplo, como las veces que todos, tú y yo, nos levantamos sonriendo, pero por dentro
tenemos tanto miedo de cosas tan sencillas como no llegar a fin de mes. Fingimos, estar muy seguros en el trabajo, aunque sentimos que un error puede costarnos todo. Volvemos a esa imagen de tranquilo, estoy bien, cuando en realidad tenemos miedo de no estarlo. Tenemos miedo de lo que hace el otro, de que sea mejor que nosotros, de que le vaya mejor que a uno. El miedo oculto es como una gotera en el techo. Al principio es pequeña, casi invisible, pero tarde o temprano termina por inundar la casa completa. Nos ahogamos en ese miedo. Y cuando esa casa se inunda, lo que aparece no es solo tristeza, es ansiedad, es insomnio, es la guata apretada todo el rato, es la mente rumiando ideas que no te dejan tranquilo, es la sensación de vivir que se empieza a parecer más a sobrevivir que a vivir. Entonces, desde la mirada de la psicología, sabemos que el miedo no es el enemigo realmente. Al contrario, el miedo es una emoción adaptativa. Nos protege, nos anticipa, nos alerta de los peligros. Por lo tanto, el problema no es sentir el miedo. El problema es callarlo. El problema es reprimirlo. El problema es cuando ese miedo se queda sin nombre, sin voz, sin espacio y se transforma en una ansiedad, en ataques de pánico, en depresiones. Si bien es verdad que nombrar el miedo no lo va a hacer desaparecer, pero sí lo va a volver humano, lo va a hacer manejable. Porque ese monstruo debajo de la cama, ¿no es cierto?, que sentíamos cuando éramos niños, que cuando nos íbamos a bajar nos iba a tomar el pie y nos aterrorizaba levantarnos en la noche. Ese monstruo bajo la cama siempre parece más grande mientras la habitación se hace más oscura. Y si te reconociste en alguno de estas partes de lo que conversamos hoy en día, en estos miedos, quiero que escuches esto con claridad. No estás solo. Todos, sin excepción alguna, cargamos sombras. Todos, sin excepción alguna, tenemos esqueletos guardados. Todos, sin excepción alguna, tenemos un capítulo de nuestra historia que leemos en voz baja. La diferencia está en qué hacemos con ellos. Guardarlos nos enferma. Compartirlas nos libera. Porque al final, lo que no se dice también habla, tarde o temprano. Y este es un espacio para escucharlo. Soy Yocho Apóstoc y te acompaño en este viaje entre la claridad y las sombras. Y nunca lo olvides, tu bienestar es mi brújula, mi compromiso y mi misión.